Hola, gracias por estar en esta sexta charla sobre sindicalismo y política. En la última hablamos de los riesgos de seguir a quienes se disfrazan por ahí o creen ellos mismos que son nacionales y populares, pero hacen propuestas que no tienen nada que ver con nosotros. No tienen nada que ver con nuestros intereses, los intereses de la gran familia trabajadora. Y hoy me parece que es interesante hablar de cómo se ven esas diferencias cuando hablamos del trabajo. Bueno, resulta que Adam Smith, uno de los ideólogos iniciales del capitalismo, en su libro La riqueza de las naciones, considera el trabajo como una mercancía. Es decir, la fuerza de trabajo, el trabajador la vende, en realidad la alquila, a su empleador de acuerdo a las reglas de oferta y demanda que tiene el mercado. Es decir, si hay muchos trabajadores ofreciendo su mano de obra y la demanda es una demanda constante, naturalmente los salarios tienden a bajar. Por eso los cráneos del capitalismo siempre dicen que es necesario que exista una cantidad de desocupados básicos en el sistema, porque esos desocupados son los que tiran para abajo el salario. Pero fíjense qué cosa, en las supuestas antípodas, Karl Marx, el alemán, que fue el ideólogo filosófico del comunismo, plantea prácticamente lo mismo en su libro El Capital. Considera que hay una mercancía que es la fuerza de trabajo y que el empresario la compra, la adquiere, pero no por el valor que correspondería. Si se queda con un poquito, digamos, de esa fuerza de trabajo, los valores que generan, y eso lo llama plusvalía. Le extrae la plusvalía al trabajador. Pero considera que también el trabajo es una mercancía. ¿Qué cosa, no? Para nosotros el trabajo es un derecho humano, que al mismo tiempo es una obligación moral. Pero voy a aclararlo. ¿Por qué un derecho humano? Porque una persona que esté en edad de trabajar y sea sana y tiene condiciones para trabajar y no pueda hacerlo, eso es una inequidad que una sociedad bien estructurada no debería permitir. Eso es una sociedad injusta en la cual vivimos. Y un trabajador que esté en buenas condiciones para trabajar y no quiera hacerlo habiendo trabajo, también es una inmoralidad. Para nosotros el trabajo es lo que dignifica a la persona humana. Es lo que hace al hombre y lo transforma. Fijémonos en la historia. Hasta donde llega nuestro conocimiento, los primeros trabajos eran muy básicos. El trabajo de modificar la naturaleza para ponerla a su servicio. Los primeros seres humanos organizados vivían en tribus y eran cazadores y recolectores. Recolectaban frutas, semillas y cazaban animales. Para cazar los animales tenían que hacer sus herramientas, sus lanzas, sus cuchillos con las piedras, lo primero que encontraban. Esos fueron los primeros trabajos. Cuando el hombre era nómada, iba trasladándose, así como muchas veces se trasladan los animales, buscando los lugares en donde había más caza o había más comida. Después vino la etapa en donde el hombre empezó a asentarse, a hacerse sedentario. Fue la etapa en donde empezó a criar animales y empezó a producir o a hacer producir a la tierra, descubrió el ciclo vegetal. Es decir que podemos decir en gran medida que prácticamente los primeros trabajos eran los trabajos de nuestros queridos compañeros trabajadores rurales. Esos fueron los primeros trabajos. El trabajo modificó al hombre, lo hizo al hombre. Y es indispensable que concibamos el trabajo como un elemento de dignificación, porque qué triste la persona que viva sin trabajar. Perón decía: para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Así arrancó. Pero como él en muchas cosas solía actualizarse y renovarse, terminó diciendo: hay dos clases de hombres, los que trabajan y los que viven de los que trabajan. Pero nosotros estamos abiertamente a favor de los que trabajan. Esa es nuestra concepción. Y nosotros como trabajadores siempre hemos dicho, en su momento de una enorme desocupación en la crisis más profunda del 2001, el gobierno de emergencia del doctor Duhalde empezó a generar los planes sociales
que fueron una soga, una tabla de salvación para muchísimas familias. Estábamos realmente muy mal. Ahora, ¿qué queremos los trabajadores? ¿Planes sociales para vivir sin trabajar? No, queremos trabajo digno. Y allí la responsabilidad de ninguna manera podemos asignársela exclusivamente a los gobernantes. Acá la responsabilidad social empresaria es muy importante. Lo citamos en la charla anterior, hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. ¿Cuánta falta nos haría si esos empresarios adinerados, que nadie le va a preguntar cómo hicieron el dinero, pero sí nos gustaría que vinieran y abrieran fábricas para agregarle valor a la producción primaria, para que no vendamos lo que se llaman las commodities, no vendamos soja, trigo, a granel, no, vendamos alimentos a todo el mundo. Eso generaría puestos de trabajo. Para nosotros el trabajo es esencial en la dignificación del ser humano. Y en la aplicación concreta de lo que consideramos la justicia social, no fuimos innovadores en Argentina. Perón no fue un innovador, ya había pasado en Estados Unidos cuando se generó la gran crisis de 1930, donde el Estado invirtió generando puestos de trabajo para que la gente trabajara y tuviera ingresos. ¿Y qué es lo que hizo Perón? Bueno, hizo algo parecido, pero no te lo quiero contar. Quiero que juntos lo escuchemos a él. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico, se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Recuerdo a mi vieja que decía, cuando me quería explicar algo, más clarito, échale agua. Fue clarito, me parece, lo que nos explicó Juan Perón, y lo estaba haciendo en la década del 70 en España, antes de volver al país. Por eso habla de los 800.000 desocupados. Por supuesto que en nuestro país y en la actualidad la situación es muchísimo más compleja, pero ¿realmente es para desechar todo esto que hemos escuchado, esta explicación? El Estado tiene mucho para hacer y el empresariado nacional también. A lo mejor no todos los empresarios. Habrá algunos que sigan pensando pura y exclusivamente en su beneficio empresarial.
Pero yo conozco y tengo amigos, claro, habrá que decir, también tienen un pensamiento parecido al nuestro, son peronistas, pero amigos empresarios que les va muy bien y tienen muy bien pagos a sus trabajadores, los tienen en blanco, los tienen registrados y siguen creciendo. Por eso es que nuestro pensamiento es que si hay empresarios que apuestan al país, apuestan a la producción, a la generación de empleo y ganan plata, bueno, el Estado tendrá que asociarse con esos empresarios y con los especuladores dejarlos a un costado. No puedo terminar esta charla sin agradecer y reconocer a el enorme Leonardo Fabio, que nos dejó la obra maravillosa Perón, Sinfonía de un Sentimiento, de donde pudimos extraer este pequeño fragmento que compartimos con vos. Y por supuesto, te digo, tenemos mucho para seguir hablando, tenemos mucho para seguir compartiendo entre compañeros y pensar en ese país que todos queremos, mucho más justo, sin privilegios, con los únicos privilegiados que sean los niños. Bueno, y como siempre te digo, si te gustó esta charla y todavía no lo hiciste, suscríbete al canal, dale me gusta a esta charla, toca la campanita para recibir las notificaciones y por supuesto, nos encontramos en la próxima charla. Espero que esta haya sido de tu agrado.